Sí, mejor, sí. Ya. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente otro miércoles donde vamos a estar viendo este recorrido por el libro de Murray Stein. Eh, ya es nuestra tercera sesión que vamos a tener de mapas del alma según Jung. Y hoy nos toca ver lo que es energía psíquica o la teoría de la libido. Así vamos a ver cómo Jung la plantea y también las diferencias que va a encontrar con Freud. Entonces, Virginia, si deseas comenzar, creo que está teniendo problemas con... Ahí está. Tenido. ¿Estás? Decías si deseas comenzar. Sí, sí, sí. ¿Ya está transmitiendo? Sí, es que se Ah, ok. cortó, creo, sí, Ahí el ya. video o el audio, pero sí, ya estamos transmitiendo, ya les dimos la bienvenida a todos los que nos ven, que lo van a ver en diferido, y bueno, ya quedas para empezar. Ok, buenas noches con todos. Estamos en la tercera parte de la revisión del texto del mapa del alma según Jung de Murray y Stein. En esta ocasión eh, vamos a estar eh, en equipo Roberto, Mili y quien les habla Virginia, y vamos a iniciar con el tercer capítulo, que es energía psíquica. En los dos anteriores se habló sobre la conciencia del yo y los complejos, y en esta ocasión vamos a hablar más de esta fuerza que anima a estas estructuras dándole vida. Es decir, vamos a hablar del líbido. Y también vamos a tratar sobre hablar un poco de la física y las fuerzas que en este caso afectarían a los diferentes elementos que hay dentro de la psique. Eh, ya se ha visto que ha sido de interés de filósofos el tema de las cuestiones vitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuestiones como la fuerza vital, la voluntad, la pasión, la emoción y el ir y venir del deseo y del interés. Em, en este caso, vamos a empezar con la sexualidad y libido. Aquí se, se menciona, por ejemplo, a Schopenhauer, que lo llama más como la voluntad a ese principal motivador de la actividad y el pensamiento humano. A esto mismo Freud lo llama libido, pero lo califica esencialmente como una energía sexual. Eh, Sin embargo, aquí es donde se rompe un poco los palitos o la amistad que tenía con Jung, ya que Jung no cree que la libido se reduzca a un instinto sexual, sino hay una expresión más amplia, ¿no? La, la libido es un concepto, bueno, que ha sido central, ¿no? Dentro del movimiento psicoanalítico. Tan importante fue este concepto que, bueno, le dio un poco el título al primer libro de Jung, ¿no? Que es Símbolos y Transformación de la Libido, que justamente marca una diferenciación, ¿no? Con Freud, ¿no?
Y yo creo que es súper importante esto porque, bueno, estamos hablando de un principio, ¿no? Como decías, que tiene que ver con aquello que impulsa o que anima eh, la conducta humana, ¿no? Esta crítica, digamos, a Freud, con esta mirada, podríamos decir nosotros, centrada en la sexualidad como la principal fuerza, ¿no? Motriz detrás de todos los comportamientos humanos, no fue solamente criticada por Jung, ¿no? O sea, hubo muchos críticos alrededor de esto. El mismo Adler fue un crítico y bueno, y muchos otros autores criticaron esta idea o esta noción de Freud. Entonces, esto va a ser uno de los puntos más importantes de ruptura, ¿no? Entre la teoría de Freud y de Jung. Jung pensaba, bueno, que en realidad era exagerado creer que todos los comportamientos humanos partían de una sola rama, podríamos decir, ¿no? Que era el instinto sexual o la pulsión sexual, y que en realidad eh, Jung prefería hablar de una energía vital, ¿no? O sea, no de una energía sexual. Entonces, ese concepto de libido es un nombre, digamos, técnico para hablar de algo que ha existido siempre en la filosofía, ¿no? Como un principio energético que constituye la realidad. Jung va a hablar de esto, ¿no? En muchas culturas, en muchas religiones, sistemas filosóficos, decía Schopenhauer, le llama a este principio que mueve, ¿no? La realidad, digamos, la voluntad como una fuerza motriz, ¿no? Pero también, bueno, encontramos estos conceptos en un montón de sistemas filosóficos y religiosos, ¿no? Cuando hablamos del Wacán, ¿no? O del Ki, o digamos, ¿no? Del maná, ¿no? O sea, estamos hablando de un principio que constituye la realidad. Entonces, el primer punto acá, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de la libido, desde la perspectiva de Jung, estamos hablando de una comprensión energética de la psique, ¿sí? O sea, como Jung comprendía desde un punto de vista energético el funcionamiento psíquico, ¿no? Entonces, recordemos que, bueno, toda esta mirada de la energía, ¿no? Está muy presente, digamos, en el discurso científico, ¿no? Hay muchos conceptos de la física que influyen dentro de la concepción de la psique. Por ejemplo, no es lo mismo una comprensión de una psique desde un punto de vista justamente mecánico, ¿no? Donde, bueno, entendemos las fuerzas psíquicas como fuerzas que están una frente a la otra, ejerciendo presión, ¿no? Esta mirada del yo, por ejemplo, empujado por una fuerza interna que es, ¿no? Digamos, el ello, ¿no? Y que choca con una fuerza externa que es el superyo. Entonces ese yo, esa conciencia individual, atrapada entre una fuerza interna y una fuerza social, ¿no? Y digamos, es muy distinta la comprensión, por ejemplo, que va a haber desde un paradigma más relacionado a la electricidad, donde se comprende la psique como conformada por dos polos, un polo positivo, un polo negativo, ¿no? Que en su conjunto van a generar una reacción. Entonces Jung tenía más este paradigma, tratar de comprender la psique como el producto de una relación de opuestos, ¿no? Entonces la psique es el resultado de una relación de opuestos y este modelo va a ir girando hacia los nuevos desarrollos de la física, ¿no? Hasta acercarse a digamos, a la mecánica cuántica, ¿no? Y comprender justamente que, digamos, lo que nosotros llamamos materia, espíritu, son dos aspectos distintos de lo mismo, que es energía, ¿no? Y que esa energía se manifiesta en forma física o en forma psíquica, siendo la manifestación más básica, digamos, de lo físico el instinto, ¿no? Con sus diversas variantes, las pulsiones, por ejemplo, ¿no? O los patrones de conducta arquetípica. Y a nivel psíquico, una de sus manifestaciones más claras, claramente, el símbolo, ¿no? Pero también la conciencia, la percepción y todas las otras funciones psicológicas. Entonces, lo que va a plantear Jung es que en realidad en la base de toda realidad se encuentran los opuestos que dan lugar a una dinámica dialéctica, a una relación
que constituye toda realidad. Y entonces esa energía, que es producto de los opuestos, materia, espíritu, digamos, consciente, inconsciente, es una realidad que encontramos descrita en todos los grandes sistemas filosóficos. Entonces ya empieza a haber una diferencia muy importante en la mirada de Jung y de Freud, ¿no? Porque Jung va a poner en el centro, como criterio de realidad, la relación de los opuestos como constitutivos. Y entonces esa gran fuerza, ¿no? Que es producto de esos opuestos, que él va a llamar la energía vital, que no va a ser una energía sexual, sino va a ser simplemente una energía vital, puede tener, digamos, una manifestación física, pero también psíquica. Entonces todo el mundo puede entender lo que es la energía física, pero lo que Jung trataba de explicar era que también podemos nosotros hablar de una energía a nivel psíquico y que las diversas manifestaciones psíquicas, ya sean de, por ejemplo, los aspectos más básicos, ¿no? Como la cognición o la emoción, son también energía y que esa energía puede ser medida incluso, de la misma manera como podemos medir la energía física, ¿no? Por ejemplo, la energía térmica, ¿no? La temperatura. Podemos medir, por ejemplo, qué tanta energía tiene un contenido psíquico, por ejemplo, un complejo, ¿no? De acuerdo a su efecto, a su intensidad, digamos, a la extensión de este contenido, ¿no? En la vida, a qué tanto, por ejemplo, este contenido genera un efecto fisiológico, ¿no? Y esto era lo que Jung había descubierto en sus experimentos sobre los complejos, ¿no? Y entonces la energía es una sola, esta energía se manifiesta de diversas maneras. Entonces lo que Jung va a plantear es que la sexualidad, si bien es cierto, es uno de los aspectos más importantes de la vida humana, es una de las muchas manifestaciones que tiene la energía, ¿no? Y la energía, bueno, vital, se manifiesta en energía sexual, pero también se manifiesta, por ejemplo, en creatividad, en instinto religioso, en hambre, ¿no? Y entonces Jung pensaba, bueno, que la energía era como una, digamos, una energía universal que tomaba diversas formas, siendo la sexualidad simplemente una de las diversas formas que puede tomar esta energía, ¿no? Entonces hay una redefinición de lo que se comprende por libido, mientras en Freud la libido claramente es de carácter sexual, para Jung la energía es de carácter vital y la sexualidad es simplemente una de las formas de expresión de esa energía vital. ¿Estamos? Y entonces en eso va a haber ya un gran desacuerdo, ¿no? Sabemos nosotros cómo, digamos, Jung va a describir muchas veces la fijación que tenía Freud con respecto a la sexualidad, ¿no? Estamos. Ujú. Sí, bueno, y siguiendo lo que ustedes dicen, ¿no? Si bien el término de líbido fue introducido a la psicología por Freud, como una energía sexual, Jung toma una vía más amplia, ¿no? Y bebe de distintas fuentes, también ya desde Goethe, con la visión de la naturaleza como fuerza viva, de Schiller, de Bohm, que también intuía que había una fuente que era generadora de la fuerza psíquica, ¿no? Y entre otros. Y en sí lo que hace es diferenciar, ¿no? Esta energía vital, la libido, de la sexualidad. Para Jung, esta libido, como decía, se puede dirigir hacia distintas cosas, no solo lo sexual, ¿no? Hacia el amor, hacia la energía que utilizamos, no sé, para el trabajo, para la espiritualidad y para la creación simbólica, la propia cultura eh, que vamos creando en la sociedad. Y esta se va a transformar, se va a desplazar también, está en movimientos, em, se desplaza, digamos, de un objeto a otro, ¿no? Según el desarrollo psíquico y el momento también que esté pasando el individuo. No va a estar estática, no fluye, se transforma, se puede concentrar, se retira y también a partir de esta se pueden formar los complejos.
o se da el crecimiento también de ellos cuando hay mucha energía allí puesta. Y Un también, aspecto, pues, el concepto de transformación de la energía, ¿no? Que, bueno, va a tomar de la física, ¿no? Justamente este principio de la conservación, ¿no? Que la energía, digamos, no se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, la tesis básica, ¿no? En símbolo de transformación, que es el primer tratado donde Jung empieza a hablar de la libido, ya en 1912, que va a ser revisado, digamos, 40 años después, ¿no? En 1952 va a ser esta obra reeditada, pero ya en 1912 Jung va a plantear la tesis de la transformación de la energía psíquica, ¿no? De cómo, de alguna manera, el instinto se transforma en símbolo. Entonces acá hay que hacer una diferenciación entre el concepto de transformación y el concepto de sublimación, ¿no? Porque mientras para Freud, digamos, muchas de las expresiones culturales como el arte, la religiosidad, eran solamente, digamos, sublimaciones, ¿no? De un contenido de carácter más instintivo. Para Jung, estas son transformaciones, es distinto. Por ejemplo, comprender el amor como una sublimación del instinto sexual a comprenderlo como una transformación del instinto sexual. ¿Se entiende? Entonces, porque justamente para Jung, la cultura es un fenómeno que surge de la transformación de esta energía instintiva que permite, digamos, pasar del instinto al símbolo. Y eso es lo que nos hace seres humanos a nivel cultural, ¿no? O sea, esa transición o esa transformación de ser seres instintivos a ser seres simbólicos, capaces, digamos, de habitar en una dimensión que no es netamente material, ¿cierto? O sea, el ser humano es un animal simbólico, decía Cassirer. Entonces, lo que nos hace humanos es justamente esta posibilidad de habitar en mundos que van más allá de la realidad concreta, de la realidad material. Habitar en un mundo de imágenes, de símbolos, de lenguaje, ¿sí? Que da lugar a todas las posibles creaciones, ¿no? Filosofía, ciencia, arte. Entonces, es este elemento para Jung el elemento humanizante central, es este paso del instinto al símbolo lo que nos convierte en seres humanos, ¿no? Ahora, claramente Jung va a plantear unas hipótesis sobre cómo es que se da esta transformación, ya en su libro, por ejemplo, a partir de la observación de ciertos procesos naturales, el hombre va haciendo asociaciones, ¿no? Por ejemplo, habla de cómo de repente va asociando, ¿no? Ciertas imágenes a ciertos ciclos vitales o acciones vitales. Por ejemplo, va asociando la tierra con la madre, ¿no? Con la gran madre, ya que la tierra genera, digamos, el alimento, el fruto. Entonces va creando un mundo que es mucho más complejo que el mundo concreto de la vida material, ¿no? Entonces, esto va abriendo las posibilidades de todo un mundo, digamos, simbólico para el ser humano, donde, digamos, eh, las cuestiones no se limitan solamente a su función fáctica, natural, donde podemos empezar a hablar, por ejemplo, en términos simbólicos, ya no solamente de un hambre, por ejemplo, físico, ¿no? Sino de un hambre de conocimiento o de un hambre de trascendencia, donde la existencia humana adquiere una trascendencia y profundidad distinta, gracias justamente a esta transición hacia esta vida simbólica, este mundo simbólico, ¿no? Eh, Creo que eso es muy importante. Yo voy a hablar del concepto de libido, partiendo un poco de esta libido como una energía que inicialmente es de carácter instintivo, material, ¿no? Hasta transformarse en una manifestación de lo simbólico que caracteriza justamente a la cultura humana. Estamos. Claro. Continuando con esta línea
de transformar este estado más instintivo a un símbolo, también da el ejemplo del tema del incesto, ¿no? Cómo es que existe ya una separación de lo literal, o sea, se especifica, ¿no? El tema del Edipo en el que el hombre quiere estar sexualmente con la mujer, es lo que diría Freud, pero para Jung es más un símbolo de que eh, más bien lo que se quiere es salir del mundo de lo materno, eh, en el punto en el que se requiere un sacrificio para salir de ese estado, ¿no? De acogimiento de esta madre, y el cual también es, o sea, pasa a ser un requerimiento para la conciencia, ¿no? Es donde existe más este estado de conciencia eh, del hombre, ¿no? Es lo que te invitaría a nivel simbólico a salir de este estado. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí también se ve la distinción de lo que significaría, ¿no? Para Jung y para Freud, esta idea del incesto. El incesto, claro, desde el punto de vista freudiano, ¿no? La crítica de Jung va a ser que, bueno, que en realidad Freud va a tomar literal el deseo del hijo hacia la madre, ¿no? Y va a esto generalizarlo como un complejo universal, cuando en realidad Jung va a destacar que justamente en muchos ritos y en muchas tradiciones, el incesto tiene una concepción simbólica y religiosa, ¿no? Que representa justamente este deseo, digamos, de regresión a esa fuente, ¿no? De la cual surge la conciencia, ¿no? Que sería el inconsciente colectivo, ¿no? Esa gran madre. Entonces, y esta conexión más bien con esta dimensión transpersonal, que sería el inconsciente colectivo, justamente tiene un significado religioso, simbólico, porque separa al individuo de la madre, digamos, natural, ¿no? De esta madre biológica, para conectarla con una dimensión transpersonal más amplia. Entonces, lo incestuoso, lo edípico, desde el punto de vista junguiano, sería la dificultad que tiene el individuo de separarse, ¿no? De la madre, pero concibiendo a la madre no solamente como la madre biológica, sino como justamente este origen inconsciente de la conciencia. Y entonces, y como a lo largo de toda la cultura, el arquetipo del héroe, ¿no? Que es esta parte que se relaciona mucho con la conciencia, la voluntad del ser humano, ha intentado justamente desarrollarse y diferenciarse de esta fuente inconsciente, ¿no? O sea, cómo la relación entre la conciencia y lo inconsciente ha sido un tema central para el desarrollo de la cultura. Entonces, cómo, digamos, de alguna manera, esta fuente, ¿no? Indiferenciada, que es lo inconsciente, genera de pronto un individuo que es consciente y que tiene como una de sus características la capacidad de diferenciarse de esa masa inconsciente, ¿no? Entonces, eso, sin embargo, genera una dinámica, podríamos decir, problemática, ¿no? Porque el individuo, al surgir de esa masa inconsciente, como decíamos en sesiones anteriores, ¿no? Surge la conciencia individual, esto aparece en muchos mitos, no deja de estar conectado con ella, no deja de tener aspectos inconscientes ese individuo. Y entonces esto va a implicar para todo ser humano un conflicto entre una parte inconsciente y una parte consciente. Y muchas veces el deseo, ¿no? Diríamos, de regresión, ¿no? Ese deseo, digamos, de volver a la madre, ¿no? Es para Jung visto como más bien el deseo que tiene el yo de poder volver a un estado en el cual no tenía que hacerse cargo de sí mismo, donde no tenía que enfrentar la vida, ¿no? Desde sí mismo.
que es un poco todo lo que se mueve en esta imagen del héroe, ¿no? Que el héroe es aquel que es el que tiene que enfrentar las diversas dificultades de la vida. Entonces la madre representa más bien una promesa de volver a un estado en el cual el yo no tenía que hacerse cargo de sí mismo, no tenía que enfrentar los problemas de la vida. Entonces, gran parte de las iniciaciones religiosas son ritos de transición que ayudan justamente al individuo a estar mucho más preparado para enfrentar las diversas dificultades de la vida, ¿no? Y lo edípico para Jung sería este deseo de regresión hacia ese estado más bien inconsciente, ese estado, diríamos en términos de Jung, ¿no? Y de Neumann, de una conciencia que aún no se ha diferenciado, ¿no? Volver al mundo de la madre implica volver a un estado de inconsciencia, un estado en el cual uno no tiene que ocuparse de sí mismo. Entonces, Jung va a criticar en este texto, justamente símbolo de transformación de la libido, la mirada de Freud, ¿no? Que era una mirada que tomaba de forma literal ciertas dinámicas, ¿no? Y entonces, bueno, es algo un poco complejo de explicar esto, ¿no? De la mirada junguiana simbólica, porque, bueno, tiene una profundidad y un nivel de complejidad eh, bastante profundo, ¿no? Sí, justamente como menciona Murray en el libro, va a decir, ¿no? Que esto es una pieza medular del pensamiento que tiene Jung sobre el propio crecimiento de la conciencia y cómo hay una necesidad eh, del individuo, de la personalidad, de desarrollar esta madurez, ¿no? Eh, También dice que si todos nos quedaríamos dentro de este deseo incestuoso y dentro de la propia conducta, simbólicamente hablando, no va a haber un movimiento psíquico para poder salir de esta infancia, de esta niñez. Entonces hay un término que dice que es el paraíso sería el propio hogar, ¿no? Y ahí viene, no, la humanidad no podría avanzar, eh, no podría adaptarse a lo que se tiene que enfrentar, ¿no? A todas las exigencias del propio ambiente. Y es un sacrificio que se hace en realidad colectivamente, ¿no? Y que tiene que ser, dice, desde la parte interna para que se pueda efectuar de una manera adecuada, para que haya una madurez psicológica. Bueno, entonces eso, la energía, digamos, desde el punto de vista inconsciente, se mueve a partir del instinto, de esas fuerzas, ¿no? Digamos, que provienen de una fuente transpersonal, arquetípica, ¿no? Donde sus manifestaciones, digamos, más básicas serían, digamos, las pulsiones, los instintos, ¿no? Y bueno, y a lo largo del desarrollo de la humanidad, ¿no? Esa energía se ha ido condensando, canalizando, hasta poder formar este complejo del yo, de la conciencia, que Jung va a definir justamente como energía psíquica disponible, ¿no? Lo que va a caracterizar al yo, al complejo del yo, a la conciencia, digamos, representada en el arquetipo del héroe, que justamente es este, ¿no? Ser que busca ir más allá de lo conocido, ¿no? Buscar, digamos, su desarrollo, ¿no? Y que muchas veces comienza la historia del héroe justamente con la separación, ¿no? De la madre, del mundo de la madre. O sea, tiene que ver con toda esta idea que Jung va a llamar el proceso de individuación. Es el proceso a través del cual un individuo puede convertirse en sí mismo, ¿no? Y puede realizarse. Entonces, el movimiento más bien regresivo, edípico, sería el quedar en ese estado de fusión, de relación, que no permite esa evolución, esa diferenciación, ¿no? Y entonces, esa energía psíquica, digamos, del yo, es una energía que se caracteriza justamente por la conciencia y la voluntad, a diferencia de la energía del inconsciente, que bueno, que tiene, digamos, otra dinámica, ¿no?
Sin embargo, cuando Jung va a hablar de esto, justamente no plantea que son realidades diferentes, sino que hay una conexión directa entre lo inconsciente y la conciencia, y que la conciencia es el resultado de muchos años de evolución, ¿no? A través de la cual los seres humanos hemos aprendido de cierta forma a reprimir lo inconsciente, a mantenerlo a raya, ¿no? A controlarlo. Y eso aparece también en diversas imágenes, ¿no? Como la imagen, digamos, del héroe venciendo a la hidra o al toro, ¿no? Mitra venciendo al toro. Y entonces, pues hay dos dinámicas muy diferentes. La dinámica del inconsciente, que está basada en justamente los instintos, las pulsiones, y otra dinámica que es la dinámica de la conciencia, que se caracteriza por justamente tener la capacidad de diferenciarse y tomar cierta distancia de esas pulsiones y esos instintos. Sin embargo, sabemos todos, ¿no? Por lo que ha mencionado Nietzsche, Freud, ¿no? Que ha sido costoso. En algún texto Jung va a decir que, digamos, el desarrollo de la cultura ha tenido un costo alto, ¿no? Para el ser humano. O sea, el poder desarrollar esa conciencia, esa voluntad, esa libertad frente al instinto, ha traído como consecuencia justamente la neurosis, ¿no? Desconectarnos de esa otra parte que también es parte de nosotros, que es lo inconsciente. Tenemos la ilusión de que somos seres racionales, lógicos, y esto no es así, porque por más que tenemos una parte consciente, seguimos teniendo esta otra parte inconsciente. Y entonces la comprensión energética justamente nos lleva a comprender que hay una relación de equivalencia entre la energía consciente y la energía inconsciente. ¿Sí? A esto yo le voy a llamar la compensación, ¿no? La ley de compensación. O sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, que cuando hay un exceso de conciencia, lo inconsciente va a buscar la forma de restituir el equilibrio, ¿no? Y entonces hay una relación de equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. Por ejemplo, si una persona está dirigiendo su vida de una forma muy racional, entonces lo inconsciente puede encontrar la forma, ¿no? De manifestarse con el fin de lograr un equilibrio, ¿no? Desde el otro lado, que puede ser la emoción. Entonces la emoción puede aparecer en formas indirectas, por ejemplo, a través de sueños, a través de conductas impulsivas, ¿no? Entonces, para Jung existe una relación energética entre lo consciente y lo inconsciente. Hay una relación que tiende a el equilibrio. Y el gran problema surge cuando uno de esos dos aspectos se desarrolla de forma unilateral, poniendo en riesgo ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio psíquico. Entonces, Jung deja claro que la conciencia no es un estado ideal, ¿no? Para Jung, o sea, el estado ideal no es la conciencia, y que lo inconsciente no es un estado, digamos, negativo que hay que evitar, sino que tanto conciencia como inconsciente constituyen las dos partes de un mismo sistema que debería tender a una cooperación y un equilibrio sano, ¿se entiende? Por eso, muchas veces cuando una persona se ha desarrollado de una forma unilateral, ¿no? Donde predomina solamente la parte consciente, muchas veces el inconsciente empieza a manifestarse, porque lo que se va a buscar justamente es corregir ese estado de desequilibrio, al punto de que muchas crisis, muchas reacciones emocionales o muchas, podríamos decir nosotros, incluso expresiones que consideramos como problemáticas o incluso patológicas, pueden ser intentos de restablecer ese equilibrio psíquico que se ha perdido, ¿no? Por ejemplo, una persona que exclusivamente se ha desarrollado desde, vamos a poner, el control consciente, puede tener en muchos momentos eh, situaciones de descontrol emocional, ¿no? ¿Se entiende? Entonces la comprensión energética tiene que ver con esta comprensión también
de la psique como un sistema de autorregulación, ¿no? Donde la energía psíquica se distribuye entre lo consciente y lo inconsciente, y cada vez que existe el riesgo de un predominio, la psique va a buscar la forma de restablecer ese equilibrio. ¿Estamos? Allí también es un poco cuando este término, ¿no? De que los complejos nos toman, ¿no? Se va llenando de energía también allí, van saliendo, ¿no? Y de pronto ya nos tienen, ¿no? Sin que podamos hacer algo, hasta que otra vez la energía trata un poco de tomar un equilibrio, ¿no? Claro, porque el problema es que, digamos, la concepción del psicoanálisis ve todo lo inconsciente como algo negativo, que hay que mantener a raya, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner, muchas veces el inconsciente más bien nos trae las soluciones o nos trae las claves para poder restituir cierto funcionamiento normal. Por ejemplo, ¿no? Los típicos sueños compensatorios que plantea Jung, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona que está teniendo una actitud demasiado, vamos a poner, temeraria, ¿no? Por ejemplo, una persona que está yendo muy aceleradamente en su vida, sueña que de repente tiene un accidente, ¿no? Se vuelca. Entonces, de esta manera, lo inconsciente le está indicando que tiene que disminuir el ritmo, la velocidad a la que va, en la que hace las cosas, ¿no? O el típico sueño este del hombre que tenía que hacer un negocio y que sueña que tenía las manos manchadas de negro. Entonces, Jung reflexiona a partir de este tipo de contenidos inconscientes de que en realidad lo inconsciente es más importante de lo que la conciencia cree, ¿no? Lo inconsciente no solamente es un depósito de traumas o aspectos reprimidos, sino que lo inconsciente tiene una sabiduría, tiene una, digamos, conoce cosas que la conciencia muchas veces deja de lado, no ve. Y muchas veces si nosotros aprendemos a escuchar a lo inconsciente, podemos corregir ciertas actitudes que también nos ponen en riesgo desde la conciencia. O sea, la mirada que plantea Jung es una mirada muy diferente porque nos invita a recuperar la confianza en lo inconsciente, ¿no? Ver lo inconsciente como una fuente de conocimiento, de sabiduría, y que incluso muchas veces ciertas situaciones, como estos complejos, ¿no? O muchas veces incluso los síntomas o las crisis, ¿no? Por ejemplo, caer en un estado depresivo o, por ejemplo, llegar a un extremo, por ejemplo, de una somatización severa, ¿no? Son formas en las cuales lo inconsciente busca corregir la actitud de la conciencia, que se ha vuelto patológica. ¿Sí? Entonces, muchas veces, solamente a partir de una crisis, la persona puede corregir su actitud consciente. Entonces, Jung va a dejar muy en claro que el problema no es lo inconsciente, es la actitud de la conciencia, que se ha vuelto unilateral, se ha vuelto de alguna manera, eh, se ha vuelto de alguna manera, podríamos decir, ingenua, la que considera que es la única que existe, ¿no? Y que puede controlar los procesos. Entonces, lo inconsciente está ahí para demostrarnos que hay procesos que no dependen de la conciencia, que hay procesos que son totalmente naturales, que están fuera del control del yo y que son también necesarios, ¿no? Jung va a plantear muchas veces estos modelos, digamos, paralelos, estas analogías, para explicar los procesos psíquicos desde el punto de vista físicos. Y va a decir, por ejemplo, que lo inconsciente es un aspecto natural del individuo, ¿no? Lo inconsciente es parte de la naturaleza del individuo. Entonces, querer reprimir lo inconsciente es comprensible porque, bueno, son aspectos que muchas veces no podemos controlar, ¿no? Los instintos, la emoción, los afectos, todos estos complejos que tenemos en nuestra personalidad, pero que, bueno, tampoco es sano
tratar de mantener lo inconsciente a raya y reprimido, ¿no? Porque el inconsciente es una parte tan necesaria para la vida como la conciencia, ¿no? Y que incluso el instinto, que muchas veces es visto como algo problemático, es un mecanismo muy especializado de adaptación, ¿no? El instinto está al servicio de la vida. Tú ves cualquier animal y vas a ver que el instinto tiene una función vital fundamental, ¿no? Y entonces hay que poder resignificar toda esta mirada que de alguna manera el hombre occidental, ¿no? En esta idea de ser un animal racional y político, ¿no? Ha negado, ¿no? Esta fantasía de que somos seres racionales, lógicos y que con la razón es suficiente para poder también comprender que en lo inconsciente existe, digamos, una sabiduría, existe en lo inconsciente también, digamos, un mecanismo de autorregulación, ¿no? Y eso es fundamental, es central. Estamos, la gran crítica que hace Nietzsche, ¿no? A lo apolíneo, por ejemplo. Entonces, la fuente de la energía psíquica es lo inconsciente. O sea, toda la energía viene de lo inconsciente. Viene del instinto, viene de estas pulsiones. Pero bueno, también la energía se ha transformado en forma de conciencia. Y la conciencia tiene esta capacidad justamente de poder modular, ¿no? El instinto, lo inconsciente, y al extremo, esta capacidad de modulación, de control, conlleva a una decisión, a una ruptura, a una negación de una parte fundamental de la vida, la otra mitad de la vida, ¿no? Que es lo inconsciente también. Y eso termina generando, digamos, neurosis, justamente. Claro, en esta búsqueda de este equilibrio es donde también se puede ver lo independientes que son los complejos. O sea, cómo es que en este movimiento, en esta energética y búsqueda del equilibrio, donde unos tienen más fuerza por momentos y donde se puede ver hasta eclipsado el complejo del yo, ¿no? Ahí es cuando mencionamos, ¿no? Estas posesiones o el estar tomados por ciertos complejos. Pero al final de cuentas es esta búsqueda, ¿no? Del equilibrio, eh, de encontrar este equilibrio, ¿no? Inconsciente, sobre todo. Sí, claro. Digamos, hay toda una reflexión que hace Murray Stein, ¿no? En el libro sobre, digamos, al final, ¿no? Sobre toda esta diferencia entre sublimación y transformación, la importancia que tiene, digamos, el símbolo como un motor transformador de la energía psíquica, ¿no? Y cómo los símbolos, digamos, son grandes movilizadores de la energía, ¿no? Entonces, porque, digamos, claro, se le ha dado mucha importancia en la teoría psicoanalítica a comprender la energía muy asociada al instinto, ¿no? A las pulsiones. En cambio, Jung va a poner su atención mucho en la energía primeramente asociada a esos contenidos psicológicos, que él va a llamarlo complejos, ¿no? Cuando él está haciendo sus investigaciones, sus experimentos de asociación, él se da cuenta que todo complejo, o sea, todo contenido psíquico, tiene un aspecto que es cualitativo, esto ya lo mencionó Milcar también, ¿no? Que tiene que ver con las características de ese complejo, pero que también hay un aspecto que es cuantitativo, que tiene que ver con el nivel de energía psíquica que moviliza ese complejo. Entonces, el concepto de energía psíquica es un concepto que Jung dice que es novedoso. Todo el mundo entiende la energía física, ¿no? Pero para entender la energía psíquica, tenemos que aceptar que, bueno, que es posible que los contenidos psíquicos también sean una manifestación de la energía, ¿no? Para eso se va a apoyar en toda esta fórmula, ¿no? De Einstein, que plantea básicamente que la energía, bueno, eh, que la energía es la fuente común, digamos, de toda manifestación. Entonces, que tanto se puede manifestar la energía a nivel material
como a nivel psíquico. Entonces, desde esa perspectiva, lo inconsciente, con sus aspectos energéticos más básicos, la pulsión de los instintos, serían energía, pero también, digamos, a nivel de la conciencia, todos los contenidos que aparecen en la conciencia, la cognición, la emoción, la conducta, el símbolo, ¿no? Todo esto sería también una manifestación de la energía. Ambos son energía, ¿cierto? Entonces, no está en duda, dice Jung, que la energía se pueda medir, ¿no? Desde el punto de vista físico, tenemos la energía cinética, la energía, por ejemplo, térmica, puedo medir la cantidad de energía que tiene un cuerpo, pero lo que él se plantea es si es posible medir la cantidad de energía psíquica que tiene un contenido psicológico. Y entonces cuando él está haciendo los experimentos de asociación, y en esta época está muy en moda todo esto del galvanómetro, eh, los experimentos de Guyton y todas esas cosas, ¿no? Donde le conectaban a un individuo unos electrodos o unos aparatos para medir reacciones fisiológicas, por ejemplo, el tiempo de respuesta, la respuesta capilar, la frecuencia cardíaca, ¿no? Respiratoria. Y entonces empezaban ellos a ver que ante un estímulo, una persona, ya sea le pasaban, por ejemplo, algunas imágenes o le daban algunas palabras, la respuesta fisiológica variaba, ¿sí? Variaba. Y entonces, mientras algunos se centraban mucho en el contenido, ¿no? Por ejemplo, en comprender por qué cuando una persona, cuando le mencionaron, no sé, la palabra papá, se bloqueó o se le incrementó la frecuencia cardíaca, eh, Jung se interesó mucho en ver cuál era la cantidad de energía que movilizaba una persona ante un estímulo. Entonces, y él se dio cuenta que aquellos contenidos que tenían una implicación emocional, afectiva, mayor para el individuo, generaban una mayor reacción fisiológica. ¿Sí? O sea, aquellos contenidos que tenían que ver con alguna situación traumática, con algún contenido que tenía, digamos, una implicación emocional importante, un contenido que no había podido ser elaborado adecuadamente desde el punto de vista psicológico, generaba una gran reacción fisiológica. Por lo tanto, es posible medir, ¿no? De forma indirecta la cantidad de energía que moviliza un contenido psicológico a través, va a decir Jung, ¿no? Que básicamente si nosotros queremos ver, siendo el complejo, ¿no? Si el complejo, vamos a poner que hay dos contenidos psicológicos para Jung básicos, inconscientes. El primero es el complejo, que tiene que ver con estos contenidos inconscientes personales, con el conjunto de asociaciones, experiencias que hemos nosotros generado alrededor de un tema central, importante en la vida. Y entonces, el complejo, claro, es un gran capturador de energía psicológica. Entonces hay ciertos temas en nuestra vida que van a capturar más energía o que van a generar una mayor reacción energética desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque, bueno, en nuestra historia personal, eso tiene un efecto importante, ¿no? Y Jung va a plantear que, bueno, que el factor más importante del complejo justamente es su aspecto afectivo. Y es este aspecto afectivo lo que acentúa un complejo y es este aspecto afectivo lo que es posible medirse de forma indirecta. Jung va a plantear que, bueno, que el aspecto cuantitativo del complejo, o sea, la cantidad de energía que moviliza un contenido inconsciente en nuestra vida, se puede medir con tres aspectos básicos. El primero es ver cuál es su reacción o cuál es su efecto inmediato sobre nosotros. Claramente, un contenido psicológico inconsciente que genera una mayor reacción, podríamos considerar que es un contenido que está más cargado de energía psíquica, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener un complejo, vamos a poner relacionado al abandono, que me genera, por ejemplo, ataques de ansiedad, ¿no? Intensos, a tener simplemente pensamientos, digamos,
podríamos decir, de tristeza asociados al abandono, ¿no? O un miedo a que en algún momento una persona te vaya a dejar. Entonces, el nivel de intensidad emocional es lo que va a indicar qué tanta energía moviliza ese complejo, ese contenido inconsciente, ¿no? En un segundo momento, podemos ver, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una persona que de repente tiene ataques de ansiedad todas las semanas a una persona que hace un ataque de pánico, por ejemplo, una vez al año. Entonces, según Jung, también la frecuencia de un contenido psicológico inervado, ¿no? Con esta manifestación fuerte energética, nos está indicando qué tanta energía moviliza un complejo, ¿no? Entonces, ojo, hay complejos que a veces están eh, totalmente tranquilos y se activan por alguna situación externa o interna, ¿no? De una persona podría estar tranquila en un momento de su vida y de pronto empezar a generar una complejidad, una carga emocional muy importante en torno a un tema que se activó en cierto momento de la vida. Puede haber situaciones externas que activan esos temas, pero también puede haber situaciones internas. Por ejemplo, la pandemia posiblemente activó un montón de complejos en relación a la muerte, ¿no? Que antes no estaban presentes. O por ejemplo, en las etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, la, la, la etapa de la crisis de la mitad de la vida es una etapa donde a veces se activan ciertos complejos que en otro momento no están presentes. Una mujer que de repente nunca pensó en tener hijos, de pronto empieza a sentir la necesidad de ser madre, ¿no? Entonces, lo que activa estos complejos pueden ser factores intrínsecos o extrínsecos, no sabemos, ¿no? Autores como Carlos Byton plantean que incluso podría haber factores, digamos, propios del desarrollo evolutivo, hormonal, que activan ciertas dinámicas en la psique, ¿no? Que, digamos, estos complejos o dinámicas arquetípicas pueden estar pasivas durante cierto momento de la vida y en ciertas etapas entrar en acción. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, pongamos, en un niño puede estar proyectado, ¿no? En lo externo, en cierto momento de la adolescencia se activa, el niño empieza a vivirlo activamente, igual el arquetipo de la madre, ¿no? Entonces, lo cierto es que, bueno, hay dos grandes fuentes de energía. Uno serían los complejos, que son esos contenidos personales, y otros serían los arquetipos. Ambos movilizan la energía psicológica, ¿sí? Entonces, y esta energía se puede medir, según Jung, de forma indirecta, por la intensidad del síntoma, por la frecuencia, pero también por la extensión. Por ejemplo, un complejo que abarque más áreas de la vida es un complejo que moviliza mayor energía. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto con mi padre, ¿no? Un conflicto con lo paterno, un complejo paterno negativo, digamos, un conflicto con lo que el padre representa, la autoridad, no es lo mismo tener un conflicto solamente con mi padre a tener un conflicto con todas las figuras de autoridad. Entonces, mientras más se extienda un complejo, mayor es su carga energética, ¿no? Entonces Jung se da cuenta que no era suficiente comprender los contenidos psicológicos inconscientes, los complejos, desde un punto de vista cualitativo, o sea, cognitivo, sino que teníamos que nosotros encontrar la manera de movilizar esa energía psicológica que está asociada al complejo. Entonces, detrás de todo complejo hay también una carga energética que se manifiesta a través, básicamente, de aspectos emocionales, de aspectos corporales. Por ejemplo, el complejo no solamente es una situación que te ocurre en la vida, sino es un conjunto, ¿no? Digamos, de contenidos que van a movilizar imágenes, recuerdos, conductas, ideas, ¿no? Entonces, y que todo esto va a estar muy cargado de emoción. Por ejemplo, si yo tengo un complejo importante, digamos, de rechazo, cada vez que yo sienta que alguien me rechaza,
voy a tener una reacción emocional, va a haber una carga emocional. O sea, no va a ser solamente una comprensión cognitiva de sentirme rechazado. Esto va a ir acompañado de emociones, de conductas, de estilos de relación, de imágenes, ¿no? Entonces es el complejo para Jung es un contenido que tiene que ser comprendido también desde una comprensión energética, no solamente desde un punto de vista intelectual. Tenemos que preguntarnos cuánta energía está contenida en los complejos que justamente nos generan dificultades en la vida, ¿no? Y esto es muy notable a nivel de la psicopatología, porque justamente los complejos que son más visibles en la vida, los que generan más complejidad, más reacción, más patología, son los que tienen más carga energética, ¿no? Los que movilizan más, digamos, energía. Esos son los que podemos ver claramente, ¿no? Hablando o ya del tema, por ejemplo, de la energía, el movimiento y la dirección, podríamos mencionar ya el tema de la regresión y la progresión, ¿no? La progresión como esta forma en la que uno se adapta al mundo externo y a las condiciones del entorno. Y a la regresión como esta adaptación al mundo interior y conexión con los contenidos inconscientes. Hay una parte que Jung menciona, ¿no? Que parece que en la regresión es un estado de regresar, eh, es como ser sustraído de la conciencia para regresar al inconsciente. También tiene que ver con un flujo de energía en el que estamos constantemente a través de la vida, ¿no? El salir, el ir hacia afuera y por otros momentos el tener que ir hacia adentro, lo que estabas mencionando hace un momento. Claro, y que tiene que ver con lo que Jung también denominó después las actitudes, ¿no? De introversión y extraversión. Porque cuando Jung empieza a hablar bueno, cuando empieza a hablar de la libido, lo primero que hace es redefinir el concepto de libido, ¿no? Como recapitulando todo esto. Hace una gran crítica a Freud, que dice la libido no es sexual, la sexualidad es una de las manifestaciones, la libido es una energía general, vital. En segundo lugar, plantea, digamos, que la energía puede ser vista no solamente desde un punto de vista físico, sino también psíquico, que podemos hablar de energía psíquica, que esa energía psíquica, digamos, puede ser medida, cuantificada, que una forma de cuantificar esa energía psíquica es justamente atendiendo al efecto que tienen estos contenidos inconscientes, que son los complejos sobre la personalidad del individuo, sobre la vida, ¿no? A mayor complejidad, a mayor carga afectiva, a mayor reacción, mayor nivel de energía psíquica comprometida en el complejo, ¿no? Por ejemplo. Ahí estamos hablando solamente de los complejos, no estamos hablando de los arquetipos todavía, ¿no? Entonces, y después va a decir, bueno, entonces, la energía tal como yo la veo no es una energía sexual, es una energía vital que tiene una manifestación física, pero también psicológica. Se puede medir la energía física, pero también la energía psíquica. Y esa energía puede tener ciertas formas de comportamiento, ¿no? Es lo que dice el movimiento, la dirección y todo esto. Y entonces lo que va a plantear Jung cuando habla de la libido, básicamente es tres grandes conceptos, ¿no? El primero es las leyes de la energía, ¿no? Esta idea de que la energía, bueno, no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, lo que antes era instinto pasa a ser un símbolo. Entonces, digamos, existe una relación entre lo psíquico y lo físico, ¿no? Entre el instinto y el símbolo, todo esto, ¿no? Hay una relación de compensación entre consciente e inconsciente.
O sea, toda esta reflexión que va a hacer Jung, ¿no? De la energía, la ley de la energía. Y lo segundo es el movimiento, ¿no? Y entonces va a apoyarse mucho en la física, ¿no? Esta idea de lo centrífugo, lo centrípedo, ¿no? La energía puede estar movida hacia afuera, ser centrífuga, ¿no? Ir del centro hacia afuera. Y esto lo relaciona con lo que tú estabas diciendo, ¿no, Virginia? Esto de la progresión, de cómo la energía puede ir hacia afuera y hacia adelante, ¿no? Pero también la energía puede ir hacia adentro, puede ser centrípeda, ¿no? Y hacia atrás. Entonces hay dos dinámicas de la energía. La progresión, que está caracterizada por la actitud de la conciencia, lo que Jung va a llamar pensamiento dirigido, y por la extraversión, que es la capacidad que tiene el yo de dirigir la conciencia hacia el exterior, hacia el mundo concreto, ¿no? De la materia, y hacia el futuro o hacia, ¿no? Adelante. Pero también existe un movimiento regresivo donde entramos en contacto más bien con estas capas más profundas de la psique, que serían el inconsciente personal y el colectivo, ¿no? Y entonces Jung va a explicar desde ese concepto de la regresión muchos fenómenos, digamos, patológicos. O sea, básicamente uno de ellos es la psicosis, ¿no? Él va a decir que muchas veces la psicosis es un proceso de regresión donde la conciencia, que bueno, tiene que dirigirse hacia el mundo exterior y hacia adelante, hacia afuera en su desarrollo evolutivo, cae en una etapa de eh, movimiento regresivo hacia las capas más profundas de la psique. Y entonces ese yo, ¿no? Que durante millones de años ha logrado esa diferenciación, esa evolución, ¿no? De lo inconsciente, vuelve a conectarse con esa fuente inconsciente hasta poder incluso diluirse, ¿no? Asimilarse ahí en ese inconsciente, perder la noción de sí mismo en ese mundo de aspectos instintivos, de aspectos regresivos. Bueno, esas regresiones, digamos, se pueden experimentar también en muchos trances, ¿no? En muchos rituales, uno experimenta esos momentos de regresión, de conexión hacia esas capas inferiores. Y entonces estas dos dinámicas van a marcar para Jung el movimiento de la energía, ¿no? El movimiento progresivo, el movimiento regresivo. Eh, y bueno, y en ciertos momentos, va a decir Jung, la regresión es necesaria porque el individuo necesita volver a esa conexión con lo profundo de su inconsciente para reestructurarse, reorganizarse o a veces encontrar los recursos necesarios para poder volver a la progresión. Entonces, muchas crisis, por ejemplo, depresiones, brotes psicóticos, después Gross va a hablar va a diferenciar los brotes psicóticos, digamos, más asociados a la psicopatología, ¿no? Como la esquizofrenia de las emergencias espirituales o las disociaciones, ¿no? Que tienen también una función, digamos, transformadora, ¿no? Entonces, el inconsciente es esa fuente donde se encuentran los recursos, digamos, también representados muchas veces en los mitos como elementos mágicos, ¿no? Como la creatividad, la religiosidad, la intuición. Entonces, una persona ante las dificultades de la propia vida, va a decir Jung, cuando un individuo choca con el mundo, tiene problemas para adaptarse a la sociedad, puede refugiarse en su interioridad, en ese mundo interior, puede empezar a ir hacia adentro, ¿no? Y esto puede ser una forma de encontrar recursos, pero también puede ser un escape a la realidad. Entonces Jung va a marcar mucho que muchas neurosis no se deben al pasado, sino a la dificultad que tiene el individuo de enfrentar la vida, el presente, ¿no? De dar ese movimiento progresivo hacia el mundo. Y entonces, en ese sentido, el Edipo sería este movimiento regresivo del yo hacia el inconsciente, hacia la gran madre, ¿no? Ante la dificultad de enfrentar la vida, ¿no? Y entonces eso sería lo edípico. El destino del ser humano es la progresión, ir hacia adelante, ir hacia su desarrollo, la adaptación al mundo. Sin embargo, muchas veces en ese deseo de adaptación al mundo externo, caemos en una desconexión de nosotros mismos.
Entonces, la conexión con uno mismo, marcada por el movimiento introvertido de la regresión, nos conecta con nuestro inconsciente. La conexión con el mundo exterior, ¿no? Dirigido por la conciencia, nos permite adaptarnos a la realidad externa. Entonces, pero muchos individuos, naturalmente por su tipo de personalidad, va a decir Jung, van a ser más naturalmente extravertidos, o sea, van a tener esa tendencia a que su energía psíquica va a estar más enfocada en el exterior. Y la gran mayoría de individuos son extravertidos, va a decir Jung. Y entonces va a haber un momento en su vida donde estos individuos que han estado durante toda la vida enfocados afuera, a tener logros externos, a adaptarse socialmente, ¿no? Van a sentir la necesidad de recuperar esa conexión con ellos mismos, o sea, de ir hacia ese interior. ¿No? Y hay otros individuos que naturalmente tienden a estar más conectados con ellos mismos, a estar más relacionados a este aspecto introvertido y que en algún momento la vida los va a forzar a tener que salir de sí mismos, ¿no? Entonces lo que va a plantear Jung es que estos dos movimientos de la energía, progresión y regresión, ¿no? Que se manifiestan en estas dos formas también introvertida y extrovertida, son dos movimientos igualmente necesarios para el desarrollo del individuo, que existe una tendencia a dirigir nuestra energía en una dirección, ¿no? Hacia el interior o hacia el exterior, por nuestra propia, quizá, forma de personalidad, ¿no? Pero que lo que Jung va a llamar proceso de individuación va a apuntar siempre al desarrollo completo de la personalidad. Por lo tanto, va a haber un momento en la vida en la que una persona que ha estado muy introvertida va a tener que confrontarse al mundo. Y un momento en el cual una persona que está muy fuera de sí mismo, muy desconectado, va a tener que confrontarse a sí mismo, ¿no? Y esto es fundamental en la teoría junguiana, ¿no? Jung va a decir que, bueno, en realidad el individuo que está totalmente desconectado de sí, le va a costar mucho recuperar esa conexión consigo mismo. Y al individuo que está muy, digamos, enfocado en sí mismo, le va a costar mucho enfrentar el mundo exterior. Pero que esta es la tarea justamente que tiene que hacer todo individuo en esa búsqueda de completud, ¿no? Entonces, la energía psíquica tiende muchas veces a una dirección, pero tenemos la capacidad nosotros también de movilizar esta energía, ¿no? ¿Se entiende? Aquí hay Eh, una, perdón. Eric Neumann va a hablar de una centroversión como objetivo, ¿no? O sea, de lograr una actitud que no sea ni predominantemente extrovertida ni introvertida, sino que todo individuo tiene que trabajar en la capacidad de integrar las dos, ¿cierto? Las dos tendencias. ¿No? Este escrito sobre la libido es de 1928, o sea, es un escrito que surge entre, bueno, Símbolo de la libido, que es el libro de 1912, los primeros escritos que dan lugar a toda la teoría junguiana de 1916 y, digamos, los tipos psicológicos de 1921. Entonces Jung va enlazando todos esos conceptos, ¿no? La crítica a Freud, que le permite diferenciarse, tener su propia concepción de lo psíquico, la teoría de los complejos, con toda esta relación con lo energético, de cómo el complejo moviliza energía psíquica y puede medirse, el aspecto cuantitativo del complejo, pero también con la tipología, ¿no? O sea, con todo esto de lo introvertido, lo extrovertido, cómo la energía puede estar enfocada hacia el mundo exterior o hacia el mundo interior, ¿no? Esta famosa frase del libro rojo, ¿no? Quien tiene el mundo tiene la mitad del mundo, quien tiene la imagen tiene la mitad de la imagen, ¿no? Donde se señala claramente que hay dos mundos: el mundo de la conciencia que se dirige hacia lo exterior y el mundo del inconsciente que se dirige hacia el interior, ¿sí? Y uno se puede perder en ambos, ¿no? Porque muchas veces se ha visto como algo patológico la introversión,
¿no? O la regresión, meterse en este mundo de imágenes o símbolos, que sería, digamos, en su estado más grave, lo psicótico, ¿no? Bueno, y hoy tenemos otras formas, como el autismo también, ¿no? Donde uno se mete completamente en ese aspecto introvertido, se desconecta del mundo exterior, ¿no? Como Narciso, digamos. No hay una especie de asociación más fuerte, ¿no? De este aspecto, digamos, introvertido con la patología, ¿no? O sea, nos parece patológico una persona que se aísla del mundo y que se mete en su interioridad, ¿no? Sin embargo, Jung va a decir que es igual de patológico el que se pierde en los demás, ¿no? Hay mucho de Nietzsche en eso, ¿no? O sea, la persona que está totalmente adaptada al mundo social, al espíritu de la época, a los otros, y que ha caído en un olvido de sí mismo, una desconexión muy grande de su propio mundo interior, de sus símbolos, ¿no? Entonces también es una persona, digamos, enferma. Entonces, el neurótico es una persona que se ha enfocado tanto su energía en el mundo externo, que ha caído en una desconexión de sí mismo, ¿no? Y entonces lo junguiano aparece como una propuesta que permite de alguna manera recuperar esa conexión con ese mundo interior, con ese mundo de los símbolos, las imágenes, ¿no? Por eso tanta importancia a los sueños, a esto del autoconocimiento. Sin embargo, es un error creer que todos los procesos junguianos apuntan a desarrollar lo interior, ¿no? O la introversión, porque bueno, eso va a depender del tipo psicológico. Eso en el caso de la persona que está desconectada de sí misma, ¿no? Pero va a haber otro gran grupo de personas que están tan metidos en sí mismos, cuya tarea en la vida va a ser más bien salir al mundo, ¿no? Enfrentar la realidad, conectarse con los demás. Entonces, claro, el proceso que hizo Jung fue un poco este proceso de volver a reconectarse con quien él era, ¿no? Era un médico que se había, digamos, desconectado mucho de su propia personalidad al estar tan enfocado en todo este espíritu de la época, ¿no? De lo científico, de lo clínico, y había dejado de lado también sus otros intereses, ¿no? Incluso intereses que desde el punto de vista racional son incompatibles, ¿no? Con lo que es ser un médico, un psiquiatra, ¿no? Por ejemplo, cómo un médico, un psiquiatra se va a interesar por la religión o por la mitología o por la alquimia, ¿no? Entonces, bueno, y Jung tuvo que hacer todo ese trabajo también de poder llegar a ser el mismo, ¿no? Un trabajo importante que pasó, digamos, en el año de 1913, cuando él se separa de Freud, también por un proceso de introversión, ¿no? Una gran crisis donde él se metió mucho en sí mismo, empezó a dibujar todos esos símbolos en el libro rojo, ¿no? Entonces, para Jung, hay momentos en la vida en los cuales uno se desconecta del mundo y entra en un contacto regresivo con su propia psique, ¿no? Con sus propios contenidos psicológicos. Y eso es parte del proceso también de elaboración, hacernos cargo del propio contenido psicológico es un paso importante, ¿no? Claro, De los más importantes. ujú. Hay personas que a veces en esa regresión se quedan ahí, no vuelven, ¿no? O sea, entran a su mundo interior y se pierden en ese mundo interior, no vuelven a la realidad, no vuelven a salir nunca. Justo como en el viaje del héroe, ¿no? Donde están estos dos movimientos también de regresión y progresión. Se dice que a veces no está la progresión, ¿no? Que se quedan atrapados en la cueva, en que el dragón los traga y no pueden, no hay ese movimiento de energía, ¿no? Se quedan allí y no hay Mm. una transformación final también. Entra la ballena, ¿no? Mili, cuando Ujú. y a veces, ¿sabes qué? También el héroe cuando viene con una energía muy progresiva, ¿no? De querer hacerlo todo, lograrlo todo, ¿no? Y a veces choca con un límite, ¿no? Que lo obliga como a entrar en un proceso más bien de introspección, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo
de Batman, ¿no? Cuando Batman que tiene toda esta ibris, ¿no? Para decir esta inflación, ¿no? De creer que él va a poder con todo el crimen, ¿no? Bueno, el Joker le dice, no puede un hombre parar esto, ¿no? O sea, la maldad es arquetípica, el crimen es arquetípico, ¿no? Y entonces, bueno, y viene este Bane y le rompe la columna, ¿no? Entonces hay situaciones, o Luke Skywalker, ¿no? Que se cree preparado, Yoda le dice, no estás listo, va y le termina cortando la mano, Darth Vader, ¿no? Entonces hay momentos en los que también la vida, ante este gran deseo heroico que tenemos de lograr todo, nos da nuestra lección, ¿no? Y tenemos que aceptar que no somos suficientes para enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Y entonces muchas veces, ante ese choque fuerte con la realidad, lo que tenemos que hacer es un trabajo más de introspección, ¿no? De elaboración. Y eso puede parecer también como una depresión a veces. No vas a poner a una persona que creía que lo podía todo y entra en una etapa maníaca y de pronto fracasa y bueno, y que tiene que después elaborar el fracaso y entrar en un proceso más introvertido, ¿no? Entonces lo que dice Jung es, bueno, estas dos formas en las que la energía se manifiesta, como un ir hacia el mundo, hacia afuera, ¿no? O un ir hacia el propio mundo interno, ¿no? Son dos formas complementarias y necesarias. ¿No? El problema de los junguianos siempre es cuando nosotros nos polarizamos, ¿no? O sea, solamente estar progresivo es neurótico. Estar todo el tiempo viviendo hacia afuera es neurótico, ¿no? Y todo el tiempo estar metido en uno mismo es neurótico. Entonces, lo sano es tener esa capacidad de ir hacia afuera e ir hacia adentro, que son esas dos manifestaciones de la energía, justamente, la progresión o la regresión, ¿no? Entonces, el enfoque junguiano es un enfoque integrador, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante, ¿no? Un tema complicado, ¿no? Se demora en aterrizar. Sí, hay, en ese capítulo hay como que bastantes términos y cosas que se pueden analizar en una hora cada palabra, creo, ¿no? De lo que escribe Murray, sobre toda esta explicación que tiene Jung y cómo va armando la propia teoría y se va diferenciando sobre todo de la de Freud, ¿no? Y también se ve que él ya tenía un propio pensamiento desde mucho antes de que Freud ya esté con su idea de lo que es libido tal cual, ¿no? Y cómo la va desarrollando a través de los años, ¿no? Y va complementando también sus ideas y revisa sus propias obras, ¿no? Bueno, el último tema que trata Murray es, bueno, en realidad Murray sigue un mapa planteado por Jung, ¿no? Ya está escrito, es esta idea de la transformación, ¿no? De cómo el instinto se transforma en símbolo y cómo no solamente, digamos, el complejo moviliza energía, sino también el símbolo moviliza energía, ¿no? Los arquetipos son grandes fuentes de energía, ¿no? Digamos, habíamos dicho que hay dos contenidos psicológicos, ¿no? El complejo, que es el contenido psicológico inconsciente a nivel personal, y el arquetipo, que es el contenido inconsciente a nivel del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, los arquetipos, digamos, son estos patrones de conducta heredados que constituyen la base del comportamiento humano. Entonces, por ejemplo, uno de los polos del arquetipo siempre es el instinto y el otro polo es la imagen, la representación. Entonces, por ejemplo, el arquetipo materno tiene un polo que es el instinto materno, ¿no? Cuando digamos, una cría nace, inmediatamente va a buscar a la madre, eso es heredado, eso nadie le ha enseñado eso. Va a buscar el calor, la protección y el otro ser va a corresponder a esa búsqueda también de forma instintiva, proveyendo esa función, ¿no? A la cría. Entonces, estos contenidos son la fuente del proceso vital, esos aspectos, esos patrones. Pero
muchas veces estos patrones aparecen también como símbolos, como imágenes representados en la cultura, ¿no? Y entonces las imágenes arquetípicas son portadoras de grandes cantidades de energía. Y esto Jung lo planteó como algo también que puede ser peligroso, ¿no? Porque, digamos, la energía que moviliza una imagen arquetípica es muy potente. Por ejemplo, los símbolos religiosos son una de esas expresiones. Vemos como un símbolo religioso tiene la capacidad de movilizar la energía psíquica de la masa, de la gente. ¿Se entiende? Y entonces muchas personas caen, digamos, captadas por la cantidad de energía que moviliza una imagen arquetípica. Por ejemplo, en muchas sectas, ¿no? Lo que se está constelando es una proyección arquetípica sobre el líder de esa secta. Muchas veces que hace la función de gurú, de sabio, de padre, ¿no? Entonces mucha gente inconscientemente proyecta sobre esa persona una imagen arquetípica. Un ejemplo claro es la imagen del Führer, ¿no? Como digamos se proyecta sobre Hitler, que es un hombre, toda una imagen arquetípica del el caudillo, el líder, ¿no? El salvador de una nación, ¿no? Y eso puede tener un efecto devastador, devastador. Entonces Jung decía que muchas veces los individuos se identifican con esas imágenes arquetípicas y estas imágenes arquetípicas pueden dar la sensación de poder. Por ejemplo, en la psicosis es muy común esto porque muchos pacientes psicóticos que tienen en la base un complejo de inferioridad importante desarrollan de forma compensatoria una fantasía psicótica, ¿no? Ya, yo voy a poner un ejemplo, voy a decir, por ejemplo, si un paciente tiene un sueño de que está, vamos a poner, desayunando con la reina de Inglaterra, ¿no? Con el Papa, nosotros tenemos que pensar si este sueño está compensando un complejo de inferioridad. Si la persona se siente tan inferior que en su sueño es tan importante, ¿no? Que bueno, que toma desayuno con la reina de Inglaterra o el Papa, pero que en su vida real siente que no tiene ninguna relevancia, ¿no? O al revés, esa persona es tan arrogante, se cree tan importante, que el inconsciente le está mostrando esa actitud en el sueño, ¿no? Incluso hasta cierto punto está ridiculizándolo, ¿no? ¿Se entiende? Y entonces, pero digamos, es muy peligroso cuando un individuo entra en conexión con estas fuerzas, porque son fuerzas muy fuertes, ¿no? Son imágenes transpersonales que tienen una fuerza muy avasallante, ¿no? Entonces es como el efecto que puede tener una luz intensa sobre una mosca, ¿no? Por ejemplo, una persona que se enfrenta a experiencias transpersonales, religiosas, o incluso la misma sexualidad puede tener ese efecto, ¿no? Un efecto arquetípico muy fuerte, transpersonal, y cuando esa persona no tiene una estructura yoica suficiente, el efecto puede ser bastante perjudicial para esa persona. ¿Se entiende? Entonces, Jung va a decir, por ejemplo, que de alguna manera el profeta, ¿no? El profeta, el chamán, el mago, eran conscientes de que ellos entraban en contactos con estas fuerzas, pero que eran simples mediadores, ¿no? Por ejemplo, el profeta no se creía Dios. El profeta sabía que él era un mediador entre los hombres y Dios, pero que muchas veces cuando el hombre entra en conexión con estos arquetipos, el arquetipo puede, al igual que el complejo, poseerlo, ¿no? Al igual que un complejo puede poseer a un ser humano, por ejemplo, una persona que tiene un complejo de salvador y que siempre está salvando a los demás, y eso tiene que ver con su historia personal, lo que ha vivido y todo esto, una persona puede de repente identificarse con estas imágenes arquetípicas, ¿no? Sentirse que yo soy el salvador del pueblo alemán, ¿no? Voy a salvar al pueblo alemán de los judíos, ¿no? Y entonces esto puede ser bien catastrófico.
no solamente para el individuo, sino también para la sociedad, ¿no? Entonces Jung va a decir, ojo, ¿no? Que antes, por ejemplo, el profeta sabía que él no era Dios, sabía que él era un mediador, pero hoy en día hay muchas personas que entran en contacto con estos símbolos y estas imágenes y terminan totalmente identificadas con esto, ¿no? ¿Se entiende? Tenía un amigo, por ejemplo, que iba a tomar ayahuasca y este amigo había visto que él era Lucifer, pero él no entendió esto como algo simbólico, sino él lo tomó literal, yo soy Lucifer, ¿se entiende? Y entonces es como alguien que, bueno, de repente está mal en su vida, ¿no? Y se viene a tomar ayahuasca y entonces ve que tiene luz en las manos, es un símbolo, ¿no? Y que tiene la capacidad de sanar, ¿no? Y de pronto esa persona que hace un mes estaba en adicciones o queriéndose matar, ¿no? De pronto comprendió que él es un gran sanador, ¿no? Que va a sanar a los demás. Y entonces estos son los riesgos, dice Jung, cuando uno entra en contacto con esos aspectos inconscientes, ¿no? De los símbolos, porque hay símbolos que son están tan cargados de energía que dan una sensación de poder, ¿no? Al individuo. O sea, los símbolos son grandes movilizadores de energía. Entonces, y esto lo saben todas las tradiciones, todas las religiones, e incluso hay símbolos que son como, digamos, eh, ¿cómo podríamos decir? Símbolos que son como eh, Universal. bueno, hay símbolos que son como arcanas, como llaves, ¿no? Como portales, ¿no? Que tiene el símbolo un poder, se usan en los rituales ciertos símbolos, ¿no? O sea, por ejemplo, el símbolo más común, va a decir Jung, es el círculo, ¿no? Que tiene ese factor protector y todo, ¿no? Entonces, el símbolo es un portador de energía. Entonces, los seres humanos de siempre se han apoyado en ese lenguaje simbólico para encontrar la fuerza y los recursos para enfrentar su vida, ¿no? Entonces, pero es cierto también que las personalidades más, digamos, más inestables muchas veces se agarran mucho de estas imágenes arquetípicas, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy común que una persona que tenga una importante inestabilidad se apoye en símbolos religiosos, por ejemplo, ¿no? Para encontrar esa seguridad, ¿se entiende? Y en todos los símbolos son grandes transformadores de energía psíquica, grandes movilizadores. No hay nada que genere más movilización que un símbolo, ¿no? Y de esto va a hablar también al final del capítulo Murray, ¿no? Murray Stein, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de todo este poder que tiene el símbolo, ¿no? Dice, por ejemplo, poder entender cómo suceden esas transformaciones fue para Jung un tema profundo y constante. En su ensayo sobre la energía psíquica, nos presenta un relato teórico y formal sobre la transformación, ¿no? Bueno, básicamente lo que va a plantear Jung es que el símbolo surge del instinto, ¿no? Entonces, Jung no considera la naturaleza y la cultura como si fueran opuestas la una a la otra, sino que considera que ambas pertenecen a la naturaleza humana de manera intrínseca. Los opuestos, ¿no? Digamos, los inventos humanos de la cultura y la especialización del trabajo aparecen por medio de la creación mental y las metas y actividades que son análogas a las metas y actividades del instinto. Entonces dice, dichas analogías funcionan como símbolos. Las ideas e imágenes, contenidos mentales, canalizan la libido hacia nuevas direcciones y desvían de su objetivo y gradiente natural. Por ejemplo, en la mente del niño pequeño surge una idea que le resulta tan apetecible como la imagen del pecho materno. Cuando esta idea se concreta en el juego, logra captar más energía de la que permanecen en la imagen del pecho, permitiéndole al niño retrasar la gratificación de la necesidad de mamar, inclusive puede que le permita destetarse espontáneamente. Más tarde en la vida, el símbolo o la analogía que sustituye el pecho podrá ser una cena exquisita. El pensar en disfrutar de la alta cocina le ofrece al adulto
al mismo tiempo el sosiego que encuentra el niño ante la imagen del pecho. Una idea o un objeto cultural captura así la energía que se habría de quedar fija en el pecho materno. Tanto el pecho como el restaurar son símbolos de algo que en ese momento de la evolución psicológica no puede expresarse de mejor manera. Un símbolo capta una gran cantidad de energía para él mismo y le da forma a las maneras en que se canaliza y se consume la energía psíquica. Tradicionalmente, las religiones han captado grandes cantidades de energía humana y su poder de atracción se basa básicamente en el uso de los símbolos, ¿no? Y esto, bueno, lo saben todos ¿no? Los líderes religiosos y todas las personas que hacen uso de los símbolos, los sistemas esotéricos, ¿no? La masonería, el gnosticismo, todos se apoyan en este poder que tiene el símbolo, ¿no? Y los símbolos, por ejemplo, cuando ya empezamos a hablar de las imágenes arquetípicas como una introducción, ¿no? A todo lo que van a ser las imágenes arquetípicas y los patrones arquetípicos, muchas veces generan esta movilización porque el símbolo condensa de una forma muy, muy potente muchos contenidos, ¿no? Jung va a decir, digamos, el símbolo es algo que nunca se agota. Por más que lo tratemos de explicar, la sola imagen dice más que cualquier tratado, ¿no? Por eso cuando vemos, por ejemplo, en un cuento de hadas, ¿no? Popular, en un cuento, digamos, que tiene, no sé, los hermanos Grimm, ¿no? Más de, pongamos, 300 años, ¿no? Ciertas imágenes nos mueven esas imágenes, porque son símbolos que todos podemos reconocer, es un lenguaje universal, arquetípico. Todos nosotros podemos reconocer el motivo del villano, la sombra, ¿no? El héroe, el bien, el mal, lo femenino, lo masculino, el padre, la madre. Entonces podemos reconocer estas imágenes arquetípicas en estos símbolos, ¿no? Por lo tanto, los símbolos también van a ser grandes movilizadores de la energía psíquica, al igual que los complejos. ¿No? No sé cómo estamos Quizás, hasta aquí. quizás como para complementar eh, esta parte, ¿no? Aquí hace la diferencia entre el símbolo y el signo, que también es importante y se suele mencionar bastante, ¿no? El símbolo como esta parte que te da, que te puede dar mayor expresión de un significado, ¿no? En el que puedes ingresar, a través del cual tú puedes ingresar a este misterio, ¿no? Que, que se tiene. Y el signo como algo completamente cerrado, limitado y que no te da mayor significado más que el que se expresa. ¿No? Eso me queda a mí. En la vía simbólica, Jung dice en una parte sobre la interpretación del simbolismo de los sueños, en el tomo 18.1, que el signo eh, termina en el lugar donde apunta, ¿no? Por ejemplo, si tú ves un signo que dice Stop, eh, restaurant, por ejemplo, claro, stop, paras ahí, ¿no? O avanza, dobla a la derecha, ¿no? Cumplió su salida. función. Termina porque cumplió su función de orientarnos en el mundo exterior, concretamente, ¿no? Restaurante a 200 metros, entonces llegas a los 200 metros, es el restaurante, ¿no? Iba a decir, el signo siempre apunta menos de lo que hay en realidad. No, claro, un cartel que dice restaurante a 200 metros, llegas al restaurante y el restaurante es mucho más grande que el cartel del signo. En cambio, en el símbolo es al revés, ¿no? En el símbolo siempre dice más de lo que muestra, ¿no? Y dice Jung, lo dice de una forma muy bella Jung, ¿no? El signo nos invita a avanzar hacia donde indica, pero en el símbolo hay que permanecer, porque nunca llegamos a comprenderlo, ¿no? Entonces, y claro, por ejemplo, el símbolo de Buda es inagotable, ¿no? De Cristo, ¿no? O del diablo, o sea, siempre podemos adquirir mayor profundidad. Y lo mismo ocurre no solamente en los símbolos arquetípicos, en las imágenes culturales, ¿no? Sino también en los símbolos personales, por ejemplo, en los sueños.
Cuando nosotros tenemos algún sueño, una imagen que aparece en nuestros sueños, también estas imágenes pueden cargar una energía importante, ¿no? Muchas veces el solo hecho de tener un sueño puede generar un impacto psicológico bien potente, aunque nosotros no lleguemos del todo a entender el sueño, sentimos que ese sueño ha generado algo en nuestra personalidad, ¿no? Entonces, bueno, no solamente el instinto tiene energía, también estos contenidos psicológicos son portadores de energía y también generan transformaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la aparición de una imagen en una, vamos a poner, en una experiencia psicodélica puede generar un impacto importante, ¿no? O en una experiencia religiosa, o la sola aparición de una imagen en un sueño. Entonces Jung siempre está hablando de cómo la energía psicológica va transformándose, cómo la energía psicológica va generando un impacto también, ¿cierto? Bueno, es un tema complejo el de la libido, ¿no? Siento que hemos demorado en poder encontrar el ritmo, el tema es complejo hablar de esto en un webinar. Es uno de los temas junguianos que requieren su, digamos, su marco explicativo, su contexto amplio, ¿no? Para poderlo entender. Ujú. Sí, es bien amplio. El tiempo no nos alcanza como para ver también punto por punto, ¿no? Pero sí se ha hablado en sí lo más básico y general para que se pueda comprender de lo que trata y de lo que es la libido, ¿no? Entonces creo que nos quedaríamos ahí, ¿no? Sí, Mili. ¿Sí? Va a ver. La otra semana continuaríamos con Milker, Las ¿no? fronteras de la psique. Ahí estaríamos hablando más que todo del inconsciente colectivo, los arquetipos, me parece. ¿Sí? Sí, Sí. instintos, arquetipos e inconsciente colectivo. Va, pues bien, pues seguimos viendo un poco los primeros capítulos, toda la comprensión que tiene Jung de la psique, ¿no? O sea, el mapa de la psique que es conciencia, inconsciente personal, inconsciente colectivo, y toda esta comprensión energética de la psique, ¿no? O sea, la relación entre consciente e inconsciente, los aspectos cuantitativos, ¿no? La energía que puede ser medida, cuantificada, dirigida hacia afuera, hacia adentro. O sea, todo esto conforma también parte de, inicialmente, de lo que sería la estructura psíquica que presenta Jung, ¿no? Podríamos decir que el libro de Murray Stein se divide en dos partes, ¿no? La primera parte, que tiene que ver con los primeros 4 capítulos, explican la mirada de la psique de Jung, ¿no? Cómo Jung entiende la psique, constituida por conciencia, inconsciente personal, comprensión energética y inconsciente colectivo. Como esos 4 capítulos nos dan una mirada bien general de cómo Jung entiende el mapa de la psique, ¿no? Y los siguientes 4 capítulos van a hablar más bien del proceso de individuación, de cómo Jung entiende este proceso de desarrollo que va a pasar por estos aspectos de la persona, la sombra, el ánimo, el ánimos, ¿no? El sí mismo. Entonces yo creo que es un libro bastante importante para introducirnos al pensamiento de Jung. Mi invitación es siempre a leer el libro, ¿no? ¿No? Pues bien, muchas gracias. Gracias a todos también por acompañarnos. Ya nos vemos la próxima semana.